Imagínate esto, eres un chico común y corriente con sus hormonas muy alteradas y un día en un viaje al monte te encuentras un árbol con una forma muy sensual y decides que es una buena idea usar un agujero que tiene para hacer cosas sucias. Y una vez que haces tus cosas y te vas del lugar, al día siguiente te das cuenta de que tienes una hija mitad árbol, mitad humana y que estás en otro mundo obligado a cumplir misiones para no morir. Así es, hoy te voy a narrar la historia de un manga muy extraño. Ya saben, como siempre, si dan like y se suscriben, eso me ayuda un montón. A los 1000 likes traeré la segunda parte de esta historia cuanto antes. Así que sin nada más que decir, vamos con el resumen. Esta historia comienza con nuestro prota Lee Si-hyun, quien se encontraba una mañana subiendo por una montaña desierta. Tras una larga caminata comenzó a reír al recordar una foto que había visto en internet en donde dos ancianos habían estado haciendo cosas muy extrañas con algunos árboles. Sin embargo, el prota se sentía increíblemente afortunado de haber encontrado el árbol con forma de mujer sin ninguna dificultad apenas tras unas horas de haber empezado a subir la montaña. Nuestro prota se acercó hacia el árbol que estaba esculpido de forma perfecta y era lo más parecido a una mujer increíblemente atractiva. La curiosidad de nuestro prota no se detenía allí debido a que pudo encontrar un orificio lo más parecido, bueno, ya saben qué cosa. También el prota pensaba que este era el árbol más erótico que había visto en toda su vida. De pronto, el árbol parecía sentir la presencia de un humano a su espalda y en su agujero expulsó una especie de líquido extraño. Esto hizo que el prota empezara a pensar en cosas no muy cristianas y empezó a ver muy sexy al árbol y se preguntó si debía hacer lo que el árbol le estaba proponiendo. Sin pensarlo dos veces, supo que era una buena idea hacerlo, pero al no tener suficientes recursos visuales para satisfacer sus deseos, se fue directo a una página de videos para adultos para así poder animar un poco más el ambiente. Mientras el video se reproducía y se escuchaban sonidos viniendo del celular, Lee sentía como su deseo incrementaba al punto de sentir un aire refrescante por todo su cuerpo y luego de unos momentos decidió comerse el árbol del mundo. Bueno, ustedes saben lo que significa eso. A medida que el video se reproducía, sabía que tenía todo lo que se necesitaba para satisfacer sus deseos, así que buscaba emular a la perfección lo que el video le mostraba. Nuestro prota le daba unas grandes palmadas al árbol sintiendo que se convertía en el personaje principal de ese video. El placer que le provocaba el árbol era tan grande que sentía que lo estaba haciendo con una persona real. Luego de unos minutos de juguetear con el árbol, el prota liberó todo su poder dentro del árbol, inyectando millones de hijos al sexy árbol en medio de la montaña a kilómetros de su casa. Luego de saciar su deseo, el prota se sentía como un tonto por haber hecho tal cochinada. Así que luego de esto decidió limpiar el árbol para no dejar rastro y supo que debía seguir su camino al ser el primer día en la universidad, mientras el sexy árbol permanecía totalmente, bueno, manchado por lo que había ocurrido. Luego de unos días el prota no recordaba mucho, pero de pronto al entrar al edificio donde vivía y subir a su departamento se encontró con una adorable niña mitad humana y mitad árbol, que le decía que ahora debía hacerse responsable con su madre. Esta misteriosa niña de cabello verde era la hija que el prota había tenido con el árbol, y ahora sintiendo que alguien lo estaba mirando desde un abismo, supo que su aventura con el árbol había tenido grandes consecuencias. De pronto el prota fue teletransportado a otro mundo y una sensación de pérdida de conciencia lo invadió, y cuando pudo recuperarla, el sistema le anunció que había sido el primer candidato a esposo sexy del árbol. En ese momento su mundo cambió para siempre y mientras se preguntaba cuál era la razón de todo esto, supo de otras realidades que podían existir en el mismo mundo de forma simultánea. Y esto era así ya que todas estas realidades venían de un árbol que estaba a cargo de todos los mundos existentes como el mito del árbol de la vida. El prota pudo observar varios mundos provenientes del árbol madre que en su largo sistema de ramificaciones mostraba que el planeta Tierra donde vivía el prota tenía por nombre RH2. De hecho, cuenta la historia que había una gran cantidad de mundos que estaban interesados en el árbol de la vida, pero lo que era bastante curioso para el prota era que él mismo se había comido al árbol de la vida. Como el cambio de realidad sucedió tan solo en unos instantes, cuando Lee despertó sintió que era mucha información para procesar y sobre todo no entendía los detalles de las necesidades del árbol, ya que lo único que había hecho había sido tocar un poco el árbol, digámoslo así, y él lo consideraba solo una travesura de cualquier adolescente curioso. Al caer en cuenta de esto le pareció increíblemente divertido, pero él mismo se dio un gran bofetón ya que sabía que no era nada gracioso. Mientras imaginaba casándose con el árbol de la vida y supo que se había esforzado mucho estudiando para poder ingresar a una de las mejores universidades y ahora debía casarse con un sexy árbol que ni siquiera podía hablarle. El prota se sentía un poco triste y decepcionado ya que había perdido su pureza haciéndolo con un árbol, y el sistema le avisó que el hombre que había perdido su pureza estaba resentido y decepcionado. Lee estaba muy frustrado de tener que hablar con un holograma mientras le preguntaba al sistema si podía hacer que la Tierra volviera como estaba
amantes y no tener que casarse, pero después de un rato supo que hablar con ese holograma era en vano, ya que solo repetía las mismas frases una y otra vez. Cansado de la misma información, el prota amenazó al holograma diciéndole que dejara de repetir las mismas cosas y que debía devolverlo a su mundo original. Sin embargo, el sistema le insistía que quizás era el candidato perfecto para ser un buen esposo y que solo debía hacer una cosa para cumplirlo. El prota le preguntó al sistema que qué le sucedería si no estaba dispuesto a hacerlo, y el sistema fue bastante claro, ya que si se negaba tendría sentencia de muerte. Lee, a pesar de que estaba un poco confundido, no le quedaba otra que reír para no llorar, sintiéndose indefenso, y le preguntó al sistema que qué es lo que debía hacer. El sistema rápidamente le mostró una misión en donde debía hacer que lo aceptaran en la academia y debía demostrar que era digno de ser el esposo del árbol de la vida, aunque le aclaró también que ni soñara con escapar de allí debido a que ya todos sabían que era un candidato a esposo. El prota no sabía cómo lograr esto, pero el sistema le dio ánimos y le dijo que la recompensa por completar la misión sería el amor del mundo, pero si fallaba sería convertido en un caldo para gigantes y tenía un tiempo límite de 120 días para lograrlo. A pesar de no estar muy de acuerdo con la misión y seguir un poco confundido, supo que no tenía sentido enojarse y mejor debía concentrar sus fuerzas para lograr la misión. Así que, sabiendo que lo mejor que podía hacer era adaptarse a ese mundo, recordaba las investigaciones que había hecho en su computadora cuando jugaba un juego llamado El Cazador y el Héroe, y supo que ese mundo tenía cierta relación con ese tipo de juegos, aunque lo único diferente que había es que se encontraba con mundos ramificados de un solo árbol, y se preguntó por qué tenía que haber un árbol con forma de mujer tan sexy. Allí el prota intentó descifrar a qué iba todo esto, ya que seguramente había algo que no sabía, mientras pensaba que de seguro existía un mundo en donde había espadas y magia, y el sistema le dijo que debía elegir sus estadísticas físicas, o digámoslo de otra manera, habilidades para sobrevivir en ese mundo. Justo en ese momento se le mostró al prota una ventana para crear un personaje con diversas habilidades y 100 puntos disponibles para elegir. Nuestro prota, con su amplia experiencia en videojuegos, supo qué habilidades debía elegir a pesar de que no sabía cuánto tiempo estaría en ese mundo. Debía ajustar bien sus habilidades, ya que de seguro comenzaría siendo débil, pero con el tiempo sería mucho más fuerte. La única limitante era que las habilidades únicas y los reguladores de maná requerían al menos 500 puntos, pero el prota solo tenía 100 para poder distribuirlas entre todas las habilidades que necesitaba. Sin embargo, al prota se le ocurrió una idea y era bajar al mínimo casi todas sus habilidades para enfocar la mayor cantidad en una sola habilidad, y a pesar de que el sistema le advertía que no era una buena idea, Lee decidió seguir hasta el final con este plan. Con habilidades bajas en sus estadísticas, el sistema le advirtió que recibiría una penalización, pero el prota supo que un gran poder debía conllevar una gran responsabilidad y siempre había riesgos que asumir, así que aunque el sistema le decía que no lo hiciera, el prota lo hizo. El sistema le avisó al prota que ahora era muy feo, que era una mierda andante y que podría ganar obesidad. Justo en ese momento una gran cantidad de rayos lo rodearon y comenzó a sentir su cuerpo bastante extraño. Lee decidió verse en el espejo y para su sorpresa se veía bastante normal, mientras el sistema le decía que estaba realmente triste por lo que había hecho, ya que había decidido bajar su apariencia a -2. Pero esto no era un problema para el prota, que sabía que lo más importante era la personalidad sobre la apariencia, y ya que en la información de la misión le quedaban 100 días para aplicar en la academia, supo que en ese tiempo podría mejorar sus habilidades. Con esto, al sistema no le quedó otra que aceptar la decisión del prota y lo alentó a pelear y ganar. Lee, por su parte, supo que debía ponerse manos a la obra, ya que todo esto había sido su culpa por haber al árbol de la vida, y en cierta forma se sentía aliviado, ya que tenía la típica esperanza de un nuevo comienzo, y decidió que al día siguiente comenzaría a ejercitarse. Después de 13 días en ese nuevo mundo, ya había caído en una crisis por su obesidad, y a pesar de que tuvo muchas veces en donde solo quería rendirse, el prota respiró profundo y siguió adelante, ya que sentía la presión de entrar en la academia, o de otra forma le esperaría la muerte. En la calle las personas se quedaron impresionadas de su fealdad, al punto de ser comparado con un orangután, y el prota supo que era el precio que debía pagar por haber sacrificado su encanto al momento de elegir sus estadísticas. Lee se había vuelto tan feo como una patada de las pelotas y muy obeso. Bueno, no tan gordo, pero sí tenía unos kilos de más. Nuestro prota, ya cansado del bullying, decidió arremeter contra las chicas que lo habían comparado con un orangután y les advirtió que no tenían el derecho de hablar así delante de él, mientras el sistema le anunciaba que su temperamento estaba fuera de control. Sin embargo, en esa tarde soleada en donde hacía mucho calor, una chica de cabello verde llamada Sejong vio al prota fuera de control y casi de forma extraña se sintió atraída por su fealdad y temperamento tan descontrolado. El prota decidió encarar a la chica y apuntándole con su dedo la amenazó, mientras ella le dijo que alejara los dedos de su cara, ya que olían un poco mal, y el prota se dio cuenta de que estaba en lo cierto. Así que decidió agarrar una roca mientras les decía que desde el comienzo de la semana se había sentido como una mierda, y cuando les iba a lanzar la roca, estando bastante frustrado, llegó una chica policía que lo agarró por el hombro y le dijo que estaba prohibido hacer ruido en lugares públicos. La guardia le dijo que debía seguirle y le advirtió
advirtió que si seguía gritando se le prohibiría la entrada al parque. Lee tuvo que disculparse y comenzó a recordar que había tenido severos problemas socializando, bien sea en el parque o en el gimnasio, en el cual se le negó la entrada por ser bastante feo, aunque esto solo lo veían los demás porque él se ve bastante normal, los demás lo ven como un mono. El prota era tan feo que al día siguiente de intentar inscribirse en el gimnasio, un reportero llegó en busca de un hombre que había roto un espejo de tanta fealdad, y el prota supo que era un crimen terrible ser muy feo en ese mundo. A pesar de esto, el sistema le avisó al prota que el árbol del mundo le estaba sonriendo y que todavía lo amaba. Esto le dio fuerzas y Lee sintió una inyección de motivación. Pero lo más gracioso de todo era que su estatus mostraba que pesaba casi 100 kilogramos a pesar de verse bastante delgado. De pronto pudo observar un carrito de compras en la parte superior derecha de la ventana de misiones. Lee estaba algo confundido y el sistema le aclaró que se trataba de una subasta a la cual solo podían acceder los esposos y futuros esposos del árbol del mundo, ya que la buena voluntad del árbol del mundo se utilizaba como moneda. El prota se preguntaba si era el cruz del árbol sin saber cuánto dinero tenía en su cuenta. Luego el sistema le mostró que el amor rosa del agua pura del árbol del mundo le había otorgado 100 puntos de cruz. Lee quedó sorprendido al darse cuenta de que su encuentro con el árbol en la montaña le había resultado realmente fascinante al árbol, y supo que esa cantidad de puntos era más que suficiente para comprar algunas cosas. Así que el prota decidió hacer una gran compra, comenzando con unas cuantas botellas de agua mineral, algunos fertilizantes de plantas y una máscara de paciencia que podía aumentar su encanto durante 5 días. Aunque esto no sería todo, ya que pudo adquirir algunos atributos para corregir de forma significativa la parte frontal de su cuerpo, y pudo comprar una droga desconocida que por un lado le resultaba útil para el crecimiento de las plantas delicadas y por otro lado le podía otorgar grandes nutrientes al ingerirlo. Con esto en mente, Lee decidió guardarlas para más adelante. Después de esto y por motivo de celebración, decidió salir a comprar algo de ropa. Cuando llegó a la tienda con su máscara de huevo, se preguntaba en dónde estaba la ropa de entrenamiento, mientras veía las tallas y los precios de las prendas. Lee, con 1.000.000 de wones en su cuenta, sabía que podía permitirse comprar algunas cosas, aunque después de pensarlo bien, decidió aguantarse un poco por si llegaba a necesitar dinero más adelante. En eso escuchó los gritos de la multitud, quienes aclamaban que el árbol sagrado había salido, y el prota se preguntaba si el árbol sagrado sería algún tipo de pájaro carpintero, así que decidió echar un vistazo. Cuando se asomó, vio una chica increíblemente hermosa de cabello verde, escoltada por unos tipos y proyectando la belleza de una diosa con unos atributos increíblemente grandes. Justo en ese momento, Lee quedó maravillado con esta chica y por casualidad hicieron contacto visual, algo que hizo ruborizar al prota de inmediato y no paraba de imaginarla desnuda. De pronto y de forma muy inesperada, esta chica hermosa le preguntó al prota por su poderoso roble, y Lee no sabía muy bien a qué se refería y estaba embarazosamente confundido. Pero sin titubear, la chica le dijo que él tenía algo muy bueno mientras se le quedaba mirando de forma sensual y provocadora. El prota tímidamente le preguntó que para qué lo necesitaba, y le aclaró que había sido llevado a un lugar que desconocía, pero ella le dijo que si en serio necesitaba que se lo aclarara, insinuándole lo que ustedes ya saben. El prota le preguntó si lo había llamado para reprenderlo por ser muy feo, mientras no dejaba de verle las piernas a la chica, que parecía retarlo, y allí comenzó a imaginar que si movía sus piernas quizá podría verle hasta el alma. La chica decidió acercarse cada vez más al punto de poner sus inmensos pechos en la cara del prota, que estaba rojo de vergüenza al sentir unos melones de esas dimensiones en su rostro. La chica, como toda una malvada, se bajó un poco la blusa y fue directo al paquete del prota, mientras Lee sentía que no podía impedir que su roble se emocionara y comenzara a despertarse. Ella puso las manos sobre las piernas del prota y comenzó a manosearlo mientras Lee se disculpaba tímidamente y se preguntaba por qué lo estaba provocando justo en esa parte. Y ahí el prota se dio cuenta que ella disfrutaba de hacer ese tipo de cosas. Después de un rato, ella le dijo que debía quitarse la máscara y le dijo que seguro que era bastante único y más de lo que aparentaba. Allí la chica se dio cuenta que el prota tenía 3 anillos de Arborium y se preguntó que por qué tenía tantos, pero el prota le dijo que los había comprado por si acaso. De inmediato ella le dijo que debía dárselos, pero Lee le preguntó qué eran los Arborium, ya que como sabemos, él solo pensaba en esas bolas como droga. La chica le aclaró que no debía fingir, ya que él debía saberlo más que nadie porque todos se burlaban de él, pero la verdad es que el prota estaba siendo bastante honesto, ya que solo sabía que era algo importante. La chica se sorprendió de que realmente no sabía lo que era y le dijo que esas bolas eran medicinas que le permitían a la gente incrementar sus habilidades, y solo con una probada de eso un bebé podía convertirse en adulto y multiplicar su tamaño de forma inmediata. Ante esto, el prota le preguntó si entonces él necesitaba tomarse una de esas píldoras para estirarse o quizás agrandar alguna de sus partes, ya que estaba un poco confundido al no saber tanto de ese mundo. Entonces el prota pensó que quizás ella era una de esas aristócratas que podrían matarlo en cualquier momento, y esto era demostrado por la mirada penetrante de la chica, que le decía al prota que ella no pagaría nada si cometía un crimen. Mientras el prota pensaba en todas estas cosas, ella destapaba mucho más su blusa para mostrarle sus pechos, que eran más grandes que su cabeza.
casa. Pero por otro lado, esto era una especie de amenaza, ya que ella le dijo que si se negaba se estaba buscando un problema con la familia Oak. Nuestro prota supo en ese momento que no podía dejar que ella se saliera con la suya y decidió sacar un Arborium para ver su reacción. Ella de inmediato quiso tomarlo, pero el prota lo tomó de nuevo y le dijo que quería saber mucho más sobre los anillos Arborium, aclarándole que tenía 2 más en su casa y de hecho planeaba tener muchos más. Esto fue música para los oídos de la sensual chica, que le dijo que si se hubiera quedado callado quizás se habría quedado solo con 2, así que el prota supo que había sido muy apresurado de su parte, y a juzgar por la forma en la que hablaba se notaba que no quería hacer negocios, y en ese punto quizás terminaría siendo robado por ella. La chica decidió seguir haciendo uso de sus atributos e intentó jugar con el prota, que estaba sudando frío ante la belleza impresionante de esta chica, que quería tener estos 3 anillos sin importar lo que le costara. De inmediato ella decidió exhibirse ante el prota y le mostraba sus pechos descaradamente, mientras Lee se sentía cada vez más utilizado, y el sistema le avisaba que se acercaba a una misión secundaria llamada Tu Temperamento Demonio, que era una prueba para poder comprobar cómo podía dominar su temperamento. Dicha misión consistía en satisfacer a la chica en menos de 30 minutos para ser recompensada con 3 anillos, y si fallaba no tendría otro destino que la muerte. Vaya, qué desgracia, parece que el prota tendrá que sacrificarse. La chica de inmediato le pidió el anillo Arborium, mientras el prota estaba blanco como un papel y sudando muchísimo. Esto le pareció bastante extraño a la chica, ya que el prota había cambiado su estado de forma dramática. Justo ahí el sistema le anunciaba al prota que su temperamento había salido a flote y que debía proteger al bosque y averiguar sus puntos débiles para poder acostarse con ella. El prota estaba atónito de que el sistema le estaba mostrando sus características temperamentales para poder acostarse con la chica, así que decidió ir al baño, ya que tenía un periodo de gracia de 30 minutos y el sistema le mostró que su ira estaba fuera de control y que necesitaba tranquilizarse para dar lo mejor de sí. Lee se encerró en el baño un poco impotente, ya que la chica se estaba burlando de él y supo que le daría una lección. Después de unos instantes escondido en el baño, salió como un toro sediento de sangre y se abalanzó encima de la chica y le quitó la blusa, dejando expuesto todo. Lee decidió apretar los melones de la chica, que parecía estar avergonzada de lo que el prota estaba haciendo, mientras lo acusaba de estar loco y de meterse con un miembro de la familia Oak. Pero el prota hacía caso omiso a todo esto mientras la tocaba como quería, y de hecho le decía cosas sucias como todo un experto en sadomasoquismo. Cuando el prota se quitó la máscara, la chica quedó increíblemente cautivada de la fealdad del prota, así que este decidió agarrarla por el cuello de una forma muy salvaje. Y a pesar de que la chica le confesó que nunca había estado con alguien tan feo en su vida, el prota le estampó un gran beso con lengua. Ella estaba muy emocionada de las habilidades del prota y solo pensaba en hacer más cochinadas, mientras este tocaba todo su cuerpo. Mientras sudaban, se dejaron llevar intensamente y se dieron a la lujuria. La chica se disculpó con el prota diciéndole que podía llevarse los anillos y mostraba una actitud totalmente pasiva que hacía que el prota se sintiera como todo un macho alfa, a pesar de que sentía la presión de tener que cumplir con la misión. Después de 30 minutos de intenso placer y con la misión casi terminada, el prota no paraba su misión. Con todo esto, el prota estaba totalmente fuera de control, y a pesar de que ella se disculpaba en reiteradas ocasiones y le decía que podía quedarse con los anillos, Lee decidió sacar su poderoso roble para darle estocada final. Y mientras ella parecía resistirse, el prota no la pensó 2 veces para darle su roble a la chica. El prota demostraba todo su poder mientras ella no podía detenerlo, y después de un rato le confesó que lo hacía muy bien a pesar de tener un pequeño roble. Y como vemos, ella es toda una profesional, cosa que molestó al prota. El prota decidió darle con mucha más fuerza mientras cumplía su misión y la trataba como toda una rata de basurero, algo que a ella le encantaba, así que le pidió que se arrepintiera de haber dicho que tenía un pequeño roble. Allí la chica supo que el prota iba en serio y se disculpó muchísimas veces, pero esto no sería todo, ya que el prota decidió inyectarle nuevamente todo su poder. Cuando el prota estaba terminando su misión, decidió ampliar todo su poder y a la chica se le salían las lágrimas de la fuerza con la que el prota la estaba tratando, pero a pesar de esto estaba increíblemente feliz, digámoslo así. En eso ella le aclaró que era una mala idea seguir porque podía quedar embarazada, pero nuestro arriesgado y valiente héroe decidió hacerle un traspaso de maná a la chica de igual manera. Perdón, narrar esto es muy extraño. Ella le imploraba que no le diera más su roble, pero lo que no sabía era que el prota solo pensaba en el segundo round, ya que su roble aún seguía molesto y ella debía pagar las consecuencias mientras le mostraba una cara demoníaca. La chica le volvió a pedir perdón al prota, pero este no le concedió el perdón y decidió ir a por ella nuevamente, aunque la chica parecía estar bastante emocionada. El prota, con todo el odio por haberle dicho que su roble era pequeño, no paraba de atacar a la chica. La chica no paraba de decir que le encantaba ser abrazada por alguien tan feo y le encantaba que el prota ignorara
todas sus peticiones. El prota sabía que ella se estaba llamando por el placer por todas las caras que ponía. Ahora sí, el prota decidió dar su estocada final y ella pensaba que lo que había hecho era realmente increíble y se sentía totalmente enamorada del prota, mientras este no dejaba de pensar que felizmente había logrado completar la misión de complacerla, ya que de otra forma hubiese muerto. Con esto el sistema le anunciaba que la misión había sido completada y ahora recibiría su recompensa, que eran 3 píldoras de Arborium, su vida y el acceso a los secretos de la familia Oak, mientras la chica no paraba de temblar ahí donde la había dejado. Esta noticia le dio mucha alegría al prota, quien ahora estaba ligero como una pluma llevada por el viento, mientras el sistema le aclaraba que la familia Oak del árbol de la vida tenía un libro muy especial que contenía los secretos para incrementar su magia de viento, y ya se imaginaba el prota acostándose con una fila de mujeres que estarían encantadas de complacerlo para hacerlo más fuerte. Con esto la idea de entrar en la academia cada vez estaba más cerca y por primera vez estaría una persona tan normal como él entre aristócratas. Al saber esto, Lee desarrolló su deseo de conseguir todos los libros posibles que pudiesen contener magia y así hacerse más fuerte, ya que se dio cuenta que cuando tenía relaciones podía conseguir libros mágicos. Por esa razón, lo que consiguió ya debería ser suficiente para entrar a la academia, mientras se sacaba un anillo arbóreo del bolsillo y lo introducía en la parte trasera de la chica, que estuvo feliz de soportarlo. Luego de esto, el prota comenzó a analizar las secuelas de lo que había sucedido y vemos cómo la chica se sacó el arborium del trasero y se lo entregó al tipo de seguridad, quien no podía apreciar de dónde provenía el mal olor, pero ella le dijo que no debía preocuparse por eso. En los días posteriores, el prota se sentía cada vez con más seguridad y pasó su tiempo haciendo ejercicio a tal punto de desarrollar los cuadritos y así dejar de ser un obeso mórbido. El examen de ingreso había llegado y el prota se presentó a pesar de estar bastante nervioso. Cuando llegó a la academia se encontró con una chica guapa con el cabello color rosa cuyo nombre era Jin Dalae. Esta chica le pareció bastante conocida al verla en reiteradas ocasiones en las noticias de internet, ya que se decía que era la sucesora del famoso grupo Jinmook, y a pesar de que no estaba interesado en ella en ese entonces, se sintió atraído ya que no esperaba conocerla así, aunque fuese por accidente, y se dio cuenta que se veía más linda que en las fotos. La chica sin titubear le preguntó al prota si tenía algo que decirle y este le saludó ya que la había visto en las noticias y estaba un poco sorprendido. Ella se sintió en cierta forma halagada, pero Lee supo que tal vez había dado una primera mala impresión al estar tan nervioso. Pero en eso, un chico llamado Jeong Si-woo llamó la atención de la chica, que no paraba de verlo con una cara bastante encantadora, y en eso uno de los encargados avisó que la prueba iba a comenzar. Así que salieron al patio y se encontraron frente a un tipo parecido a un entrenador de educación física, quien les daba instrucciones antes de comenzar el duelo. Jeong no paraba de coquetear con la chica, que parecía estar bastante enamorada de él ya que era bastante gracioso. Luego decidió preguntarles cómo les había ido en la prueba escrita, así que el prota le dijo que solo había obtenido una puntuación media y el chico se dio cuenta que era humano como él. Luego decidió darle ánimos y el prota se dio cuenta que este chico tenía una personalidad bastante agradable, ya que era incluso más amable de lo que pensaba y supo que debía estar a la altura, aunque lo más importante era probar dicha prueba, ya que de otra forma moriría al final. Seguido a esto, el profesor nombró al prota y a Jeong como los protagonistas del primer duelo, así que debían prepararse con la posibilidad de poder usar desde espadas de madera hasta bastones. Y a pesar de que Jeong tenía una personalidad bastante amigable, le dijo al prota que podían pelear sin remordimientos. Lee en ese momento se dio cuenta que la chica de cabello rosa estaba apoyando a Jeong y no le quedó otra que animarse a sí mismo. Unos segundos después, el profe dio la orden de comenzar la batalla mientras el prota sostenía su espada de madera, así que al primer movimiento y de forma increíble, Jeong rompió la espada del prota en 1000 pedazos con un solo movimiento. Cuando estaba decidido darle la estocada final, lo mandaron a detenerse ya que al parecer había usado magia y estaba prohibido, así que finalmente nuevamente mandaron al prota a recoger su espada de madera mientras este se preguntaba si realmente podía ganar ese duelo. El sistema se dio cuenta de que el prota necesitaba un auténtico milagro para ganarle a Jeong, que le enviaba mensajes de apoyo al prota para que pudiese salir vencedor. Lee supo que había una posibilidad de lograrlo a pesar de que el sistema a veces era un poco molesto. Dichas palabras fueron más que suficientes para animarlo, sabiendo que debía hacerlo por los que realmente creían en él. Decidido a salir vencedor, pero después de intentarlo con bastante ímpetu, salió golpeado, otorgando la victoria a su contrincante. Después de esto, el prota recibió los resultados del duelo mientras mostraba uno de sus cachetes con un gran moretón. Saliendo abatido de la academia, sentía pena por sí mismo al haber perdido y supo que se estaba victimizando. Aunque si bien la situación era irremediable, se preguntó si no había algo que pudiese hacer para mejorar sus habilidades, así que decidió visitar a la adicta al
el delicioso de cabello verde, que se sorprende al verlo, y a la vez se sonroja y lo insulta llamándolo bastardo. Sin embargo, como era tan cambiante la chica, decidió molestarse llamando al prota descarado por aparecer nuevamente ante ella después de las cochinadas que le había hecho antes. Y el prota iba nuevamente en busca de una sola cosa, y ustedes ya saben cuál es, ya que solo quería estar con ella. Lila aclaró que ella no había puesto resistencia en esa ocasión, y la chica lo amenazó que si decía algo de lo que había ocurrido, lo mataría. Pero el prota se lanzó directamente hacia sus pechos mientras ella gritaba de placer. Justo allí el prota se dio cuenta de que estaban rodeados de personas y prefirió ir a un lugar donde estuviesen solos. De camino, el prota le preguntó si había utilizado el arborium, y ella buscaba demostrarle todo su rechazo para tapar las inmensas ganas que le tenía, mientras le preguntaba por qué había puesto el anillo arborium en su trasero. En eso el prota se disculpó, ya que después de pensarlo supo que colocar el anillo en esa zona era sucio para las plantas, aunque esto de igual forma molestó a la chica, que le preguntó si pensaba que no se había lavado bien el trasero, y le aclaró que su trasero no se ensuciaba tan fácilmente. Después de charlar por un rato, finalmente llegaron a un salón de clases que estaba realmente solitario, y ahí el prota decidió contarle acerca del duelo que había tenido, en donde había terminado golpeado y humillado por otro chico, quedando como un fracasado. Al escuchar esto, la chica le preguntó si necesitaba que le diera un arborium, pero luego le dijo que ni siquiera perdiera su tiempo, ya que de todas formas un tipo tan enfermo y cachondo como él jamás podría unirse a la academia, y le recomendó rendirse y aprender algunas habilidades por su cuenta. Por su lado, el prota ya estaba perdiendo la paciencia y le recordó cuando le estaba golpeando con su roble, y supo que el control de su ira estaba por explotar, ya que no podía conseguir algunos anillos de ella, y puesto que no tenía otra opción, decidió usar su poderoso roble para vencerla y se la puso en el cachete. La chica, al sentir esto, sintió un deseo insaciable dentro de sí, a tal punto de proponerle probar su iluminado roble a cambio de un anillo de arborium. El prota supo que era algo inesperado y sin pensarlo dos veces le lanzó al suelo mientras le mostraba la energía contenida en su roble. A la chica se le iluminaron los ojos de lo que estaba observando, y a pesar de que estaban en un salón de clases, el prota introdujo su roble en la boca de la chica mientras a ella se le salían las lágrimas. El prota le decía a la chica que le iba a dar una buena cepillada, y ella estaba tan emocionada con la fuerza con la que le trataba el prota que con solo verle la cara se podía notar que le encantaba que la trataran como basura. La chica continuaba mostrando sus habilidades con la boca al prota, y el prota por su parte se volvía cada vez más exigente y le aclaró que se estaba cansando de ser él el que moviera su roble, así que ahora ella debía demostrarle todas sus técnicas de pelea. En eso el prota decidió tomar el carnet de la chica para envolver su roble para que ella pudiese ver lo cochina que era mientras se veía a sí misma. Esto le pareció increíble a la chica, ya que sintió la autoridad del prota sobre ella. Y bueno, no hace falta indagar en más detalles, ya que ella demostró ser una maestra en el arte de afilar robles, y una cosa llevó a la otra y terminaron teniendo un día muy emocionante, donde la chica demostró ser una gran peleadora, digámoslo así. Y bueno, hasta aquí el resumen de este manga tan extraño. La verdad es que decidí resumirlo porque me pareció graciosa la sinopsis y me encontré con una cosa muy distinta, y todo esto se puso muy raro en el proceso, y como ya estaba resumido más de la mitad, decidí que lo subiría de igual manera. Ya saben, como siempre, si dan like y se suscriben, eso me ayuda un montón. Descubriremos si este prota es capaz de casarse con el árbol sagrado en la segunda parte, y traeré la segunda parte si llegamos a 1000 likes. Recuerden también que tengo un canal de Twitch donde hago directos, un canal donde leo manguas, y nada más. Nos vemos en el siguiente video. Adiós.